¿Se imaginan poder ver los nervios de sus pacientes en tiempo real? ¿Cómo creen que esto podría cambiar su forma de diagnosticar y tratar enfermedades neurológicas? Es una pregunta realmente intrigante. Sí. Y un estudio reciente de la Universidad de Alberta, publicado en Neurology Education, nos da algunas respuestas. Ajá. Este estudio explora la posibilidad de integrar la capacitación en ultrasonido neuromuscular o NMOS en los programas de residencia en neurología. Exacto. Y lo que me parece fascinante Sí, es que el NMOS se está volviendo cada vez más importante en la práctica neurológica. Es una técnica que se puede realizar en el punto de atención, ofreciendo una alternativa más rápida y económica a las resonancias magnéticas para diagnosticar y manejar una variedad de condiciones neurológicas. lo interesante de este estudio Sí. es que involucró a 18 residentes de neurología de diferentes años de formación, quienes participaron en un programa de capacitación de 7 horas en NMOS. Wow. Y los resultados fueron bastante sorprendentes. Cuéntame más, ¿qué tipo de resultados vieron? Bueno, después de solo 2 medios días de entrenamiento, Los medios días. los residentes mostraron una mejora notable en su confianza Interesante. y habilidad para realizar NMOS. Particularmente se observó una gran mejora en su capacidad para medir el área transversal Sí, o CSA de los nervios mediano y cubital. Entiendo. Pero para aquellos de nosotros que no estamos familiarizados con estos términos, ¿podrías explicar qué es el CSA y por qué es tan importante en el diagnóstico de afecciones nerviosas? Claro, CSA o área de sección transversal es como una fotografía del tamaño del nervio, se mide en un golpe transversal y nos da información crucial sobre la salud del nervio. En muchas neuropatías, los nervios se inflaman o comprimen, lo que causa cambios en su CSA. Entonces, si el CSA es más grande o más pequeño de lo normal, podría indicar un problema. ¿Y cómo sabemos que las mediciones que estaban tomando los residentes eran precisas? ¿Cómo se compara su trabajo con el de un experto? Esa es una excelente pregunta para evaluar la precisión. Los investigadores utilizaron una medida llamada coeficiente de correlación intraclase o ASC. El ASC mide el grado de acuerdo entre diferentes mediciones. Ajá. En este caso, compararon las mediciones de los residentes con las del instructor experto. ¿Y qué tan alto tiene que ser el ICC para que consideremos las mediciones confiables? En general, un ICC de 0.8 más se considera bueno y un ICC de 0.9 o más se considera excelente. Ok. En este estudio, el ICC general fue de 0.93, lo que indica una concordancia muy buena entre las mediciones de los residentes y las del instructor experto. Un 0.93. Eso es realmente impresionante, especialmente considerando que solo tuvieron 2 medios días de entrenamiento. ¿Qué? Esto realmente habla del potencial del MMOS como una herramienta de diagnóstico accesible y precisa. Exactamente. Y lo que es aún más alentador Sí. es que no todas las mediciones fueron perfectas desde el principio. Hubo algunas variaciones en la fiabilidad del ICC dependiendo de la ubicación del nervio, lo cual es importante tener en cuenta. Entiendo. ¿Podrías darnos más detalles sobre esas variaciones? ¿Qué nervios fueron más fáciles de medir con precisión y cuáles presentaron más desafíos? Claro que sí, el nervio mediano que se encuentra en el brazo y la mano mostró la mayor consistencia con un ICC muy bueno en todos los puntos de medición. Esto se debe en parte a que es relativamente superficial y tiene una anatomía más simple en comparación con otros nervios. Entonces, para los médicos que recién comienzan a utilizar NMOS, Ajá. el nervio mediano podría ser un buen punto de partida para practicar qué pasa con los otros nervios. El nervio cubital, que también se encuentra en el brazo, ¿Sí? mostró valores de ICC más variables según la ubicación. Ajá. Por ejemplo, en el codo, el ICC fue bueno, Sí. pero en la muñeca Ajá. y el antebrazo distal, Ya. el ICC fue moderado. Entiendo. O incluso, justo esto se debe a que el nervio cubital tiene un recorrido más complejo en estas áreas, Complicado. lo que incluso. dificulta su visualización. Entonces, la experiencia y el conocimiento de la anatomía son cruciales para obtener mediciones precisas del nervio cubital. ¿Y qué del nervio peroneo? Mencionaste que ese fue el más difícil. Sí, el nervio peroneo que recorre la pierna mostró la menor fiabilidad en las mediciones del CSA. Esto se debe a que es un nervio relativamente pequeño situado en una zona más profunda, lo que lo hace más difícil de visualizar con el ultrasonido. Es fascinante cómo la ubicación y la anatomía del nervio pueden afectar la precisión de las mediciones. Esto resalta la importancia de una buena capacitación y la comprensión de la anatomía a la hora de utilizar el NFMS. Precisamente, y no solo eso, Sí, sí. sino que también destaca la importancia de interpretar los resultados del NMOS en el contexto de la presentación clínica del paciente.
No podemos basarnos únicamente en las mediciones del CESAS para hacer un diagnóstico. Tienes toda la razón, es fundamental integrar la información obtenida a través del NMUS con la historia clínica del paciente, Sí, el examen físico y otras pruebas diagnósticas para obtener una imagen completa. exacto. Y este es un punto crucial que debemos recordar especialmente para aquellos que se están familiarizando con el NMUS. Es una herramienta poderosa, pero debe utilizarse con prudencia y en conjunto con otras estrategias diagnósticas. Absolutamente. Y hablando de la aplicación del NMMUS en la práctica clínica, hablemos de cómo este estudio puede beneficiar a nuestros oyentes, quienes son en su mayoría médicos y residentes. ¿Cómo puede el NMUS impactar sus interacciones diarias con los pacientes y sus decisiones de diagnóstico? Bueno, el NMUS tiene potencial de revolucionar la forma en que abordamos el diagnóstico y el manejo de las neuropatías. En primer lugar, nos permite realizar un diagnóstico más temprano y preciso. Al visualizar los nervios en tiempo real podemos detectar cambios sutiles que podrían pasar desapercibidos en un examen físico convencional. Esto es especialmente importante en casos de atrapamiento nervioso como el síndrome del túnel carpiano. Eso tiene mucho sentido. Un diagnóstico temprano puede marcar una gran diferencia en el tratamiento y el pronóstico al paciente. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo el NMUS podría ayudar a diagnosticar el síndrome del túnel carpiano? Claro. Imagina que un paciente llega a tu consulta con síntomas de síndrome del túnel carpiano, Sí. entumecimiento, hormigueo y dolor en la mano, especialmente por la noche. Con el NMUS puedes visualizar directamente el nervio mediano en la muñeca. Sí. Si el nervio está comprimido, como ocurre en el síndrome del túnel carpiano, verás que su CESA es mayor en el punto de compresión. Interesante. Esta confirmación visual te permite hacer un diagnóstico preciso e iniciar el tratamiento de manera oportuna. Me parece un ejemplo muy claro de cómo el NMUS puede mejorar la atención al paciente. Sí. Hay otras ventajas que nuestros oyentes deberían tener en cuenta. Por supuesto, el NMUS también es una técnica mucho más rentable que la resonancia magnética. Mucho más. No solo el equipo es menos costoso, Ajá. sino que el procedimiento en sí es más rápido Sí. y menos invasivo. Esto es especialmente importante en entornos de atención médica con recursos limitados. Es un punto crucial, especialmente en el contexto actual. Sí, Y no olvidemos que el NMMA es una técnica indolora y no invasiva. Esto es muy importante para la comodidad del paciente y puede aumentar la adherencia al tratamiento. tienes razón, y lo que es aún más interesante es que el NMUS nos permite realizar evaluaciones dinámicas de los nervios, lo que significa que podemos observar cómo se mueven y funcionan en tiempo real. Wow. Esto es algo que no podemos hacer con la resonancia magnética. Es realmente fascinante. Entonces, el MMUS no solo es más rápido y rentable, sino que también nos proporciona información adicional que puede ser crucial para el diagnóstico y tratamiento. Exactamente. Y esta capacidad de ver los nervios en tiempo real abre un nuevo mundo de posibilidades en el diagnóstico y el manejo de las neuropatías. Sin duda, ahora teniendo en cuenta todo esto, puede resumir los puntos clave que nuestros oyentes médicos y residentes deberían llevarse de este estudio. Con gusto, en primer lugar, el estudio demuestra que la capacitación en NMUS es factible y eficaz para los residentes de neurología, incluso con experiencia limitada en ultrasonido. Asombroso. En segundo lugar, el NMUS permite una evaluación rápida, rentable y no invasiva de los nervios periféricos, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para el diagnóstico y manejo de las neuropatías. Fantástico. Y, en tercer lugar, la incorporación del NMUS en la práctica clínica tiene el potencial de mejorar los resultados de los pacientes al permitir un diagnóstico más temprano y preciso. Y retomando el tema del estudio, un punto que realmente me llamó la atención fue la percepción de los residentes sobre la capacitación en NMUS. Sí mencionaste que todos los residentes estuvieron de acuerdo en que el NMUS debería ser un componente central de los programas de residencia en neurología. ¿Por qué crees que es tan importante? Creo que refleja un cambio fundamental en la formación neurológica. Los residentes están reconociendo el valor del NMUS como una herramienta esencial para su futura práctica. Ya no se ve como una subespecialidad, sino como una habilidad fundamental para cualquier neurólogo. Es interesante cómo la tecnología está cambiando las expectativas de lo que significa ser un neurólogo competente, y esto tiene implicaciones importantes para la forma en que se diseñan e implementan los programas de residencia en el futuro, ¿no crees? Absolutamente. Las escuelas de medicina y los hospitales deben adaptarse a esta creciente demanda de capacitación en NMUS. Esto significa invertir en equipos de ultrasonido, capacitar a los instructores y dedicar tiempo suficiente en el currículo para una instrucción práctica adecuada. Es cierto. Y también me pregunto sobre el acceso a la tecnología. No todos los centros de salud tienen los recursos para adquirir equipos de ultrasonido de última generación. ¿Cómo podemos asegurar que todos los neurólogos tengan la oportunidad de aprender y utilizar el MMUS independientemente de su ubicación o recursos? Es un desafío importante sin duda.
La disparidad en el acceso a la tecnología puede exacerbar las desigualdades existentes en la atención médica. Es crucial que se implementen estrategias para garantizar que todos los neurólogos tengan la oportunidad de aprender y utilizar el MMOS. ¿Qué tipo de estrategias podrían ser efectivas en este sentido? Bueno, se podrían explorar modelos de capacitación innovadores como programas de intercambio entre instituciones o plataformas de aprendizaje en línea. También se están desarrollando dispositivos portátiles de ultrasonido que son más asequibles y fáciles de usar, lo que podría ampliar el acceso a esta tecnología. Es alentador ver cómo la tecnología puede usarse para mejorar la equidad en la atención médica. Y volviendo al estudio, hay un punto que me gustaría destacar: el hecho de que los residentes consideraron la capacitación en MMOS no solo valiosa, sino también agradable, me parece muy significativo. Tienes razón. A menudo el aprendizaje de nuevas habilidades médicas puede ser estresante y desafiante. El hecho de que los residentes disfrutaran del entrenamiento sugiere que el MMOS puede ser una adición atractiva y estimulante a la formación neurológica. Exacto. Y esto puede tener un impacto positivo en la motivación y el compromiso de los residentes con el aprendizaje, lo que a su vez se traduce en una mejor atención al paciente. Precisamente. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre el ultrasonido neuromuscular en neurología. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta información les haya resultado útil e inspiradora. Recuerda que puedes encontrar más información sobre este estudio titulado Feasibility and Effectiveness of a Neuromuscular Ultrasound Training Curriculum for Neurology Residents, a Pilot Study, y sus referencias en la descripción del episodio. No dudes en compartir tus comentarios y experiencias con nosotros. ¿Qué te ha parecido más interesante de este estudio y cómo piensas aplicar lo aprendido en tu propia práctica? Esperamos tus comentarios. Disclaimer y bibliografía en la descripción.